iniciando con el tema ya propiamente de la semana, ¿quién me puede decir qué cosas revisaron y qué cosas vieron en la clase con el profesor Bertolotto? ¿Hasta qué parte se quedaron? ¿Algún voluntario que quiera comentar un poco ese punto? Revisamos cash calls y hicimos un análisis de cómo disminuyen las ventas y cómo, dependiendo, bueno, dependiendo de cada planta que tenía la mina, como que en algunos casos ganaba más porque su cash cost era más bajo y tenía más ventas, en otro perdía más porque disminuía mucho la cantidad extraída o el cash cost era más alto. Eso bien, más o menos. ¿De acuerdo? Y a ver, haciendo un poco de memoria, ¿se acuerdan que vimos justamente ese tema del cash cost en la semana pasada de manera introductoria? Y yo justo les comenté algunos puntos. Como les dije, el tema del cash cost, a ver, ¿qué me podría, haciendo un poco de memoria, comentar lo que vimos la semana pasada y también con lo que complementó un poco el profesor Bertolotto ahora en la sesión de esta semana? ¿Qué me podría comentar un poco más de, digamos, a ver, asumiendo que quiero que alguien que me explique cómo es el cash cost, cómo me lo podrían explicar, chicos? A ver, con palabras sencillas. ¿Algún voluntario? Ah, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que era todos los costos en los que se incurrió para llevar el metal ya de cabeza, si no me equivoco, a la planta. Ya, a ver, su compañera dice que el cash Todos los cost... costos, ¿Sí? puedo complementar, pero son todos los costos menos la depreciación y amortización. Ya. Perfecto. A ver, dicen que son entonces todos los costos para el mineral de cabeza menos la depreciación y amortización. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podríamos añadir a ver en ese punto? ¿Qué información complementaria podríamos tener ahí? ¿Algún voluntario? O sea, son los costos desembolsables que están presentes en la extracción, transporte y el proceso para transformarlo. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, cuando ustedes les piden el cash cost de una empresa minera, por ejemplo, ¿cómo lo trabajarían? ¿Cuál sería el paso a paso que seguirían? Creo que como dijo Antonella, ver los costos de extracción, exploración y transporte y ya al final sacarle los costos de depreciación y amortización. De acuerdo, pero entonces lo que me están diciendo, ¿qué cosa, o sea, cómo funcionaría de manera similar lo que ya hemos visto? ¿A qué estaríamos llegando prácticamente? ¿A replicar qué cosa? ¿Qué estado financiero? ¿O a tratar de desglosar qué estado financiero? Creo que era el estado de resultados. El estado de resultados, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo sería? Si te pide un cash cost, entonces, ¿qué deberías hacer? Deberías desglosar cada costo en base a qué criterio. Si se desembolsa dinero, Ya, si se desembolsa dinero, pero, a ver, ¿se acuerdan que yo les dije que la idea era llegar a un estado de ganancias y pérdidas, pero desglosado por qué? ¿Recuerdan? Yo recuerdo, Mario, que dijiste algo, o sea, recuerdo que dijiste lo del estado de resultados, lo que hace un rato acabo de decir,
y pusiste un ejemplo de las ventas que se puede separar como P por Q, o sea, el Ujú. precio por la cantidad vendida. Pero la verdad es que no recuerdo más. Más o menos ahí va mi idea. Ya, de acuerdo. A ver, voy a ver, justamente antes de entrar un segundo a ver el caso de una minera, quiero ver si es que tengo alguna evaluación pasada similar para poder mostrarles. A ver, de una minera. Sí, a ver, denme un segundo, voy a ver si tengo una de relativamente poco tiempo para ver si puedo mostrarles. Ya, a ver, ¿cuál es la empresa? Todos saben cuál es la empresa que les tocó, ¿cierto? Para el parcial. Para ese lado no tienen consultas. ¿Sí, chicos, me escuchan? Sí, Sí, De acuerdo, por ese lado, digo, primero no hay consultas. He encontrado unos ejemplos que de repente nos van a servir o los pueden ayudar también. Denme un segundo. Ya. A ver. A ver, ¿cuál es su empresa para el examen parcial? si no me equivoco es Morococha. Morococha. Ujú, Morococha, San Ignacio de Morococha, ¿no es cierto? Perfecto. Ujú. A ver, y justamente antes de entrar a un poco más de... No sé qué prefieren. ¿Prefieren entrar directamente a detalle o que les muestre una evaluación pasada de la industria minera como para que tengan un poco más de, de esquema? Lo que ustedes prefieran, yo me acomodo. Podemos trabajar directamente con el Excel para ver que... O sea, no obviamente de la empresa de su parcial, pero de la empresa, otra empresa minera para poder mostrarles algunas particularidades. Podemos comenzar por ello, podemos comenzar por una evaluación pasada de una empresa minera también para que puedan ver un poco el tipo de pregunta. ¿Cómo prefieren trabajarlo? Con una evaluación pasada y luego ya entramos a la clase de hoy. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, Sí, está bien. Ya, perfecto. A ver, les voy a mostrar entonces una evaluación. Justamente, como ya tengo bastantes años en el curso, tengo algunas evaluaciones antiguas. Voy a aprovechar para, a ver, mostrarles una anterior. A ver, por ejemplo, tenemos esta anterior que es la compañía minera Santa Luisa, por ejemplo, ¿de acuerdo? Donde el esquema de pregunta era un poco justo lo que les voy a comentar. A ver, siempre ustedes les van a pedir, denme un segundo, por favor.
¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Creo que no estoy seguro si se puede ver del todo bien. Me sale que sí, pero creo que no. Ahorita ya se puede ver. ¿Sí? Ya. A ver, por ejemplo, cuando les piden, primero, a ver, ¿qué se va a evaluar dentro de esta evaluación? Como saben, tenemos diferentes frentes. Hemos visto justamente rentabilidad, que es un punto que es súper importante que hemos visto a lo largo del curso, digamos, y ahora también lo estamos viendo. Otra parte que también es importante y es muy probable, bueno, no es muy probable, mejor dicho, se va a evaluar, es la parte de riesgos, ¿no es cierto? Hemos visto hasta el cansancio, creo que todas las clases, partes de riesgo, y ahí quiero hacer hincapié porque he visto algunas respuestas de prácticas calificadas. No les estamos preguntando tanto por riesgos operacionales, ¿de acuerdo? O sea, es válido que pongan riesgos operacionales, pero los riesgos que estamos viendo en el curso, como les dije, es un foco en riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de mercado, riesgo de precios, ¿sí? Riesgo de que la tasa de interés suba o baje y yo tenga un préstamo amarrado justamente a esa tasa de interés variable. Entonces, los riesgos van por el lado financiero, ¿sí? Hay gente que ha puesto riesgos de carácter, por ejemplo, operacional, donde dicen que el producto que importe no llegue o llegue en mal estado, etcétera. Ok, eso también es un riesgo, pero es más propio de un curso de logística, digamos, o de un análisis estratégico. Y los riesgos que estamos afrontando en el video, en el curso, perdón, es un poco más financiero, ¿sí? Luciana, creo que levantaste la mano. Sí, es que tengo una pregunta justo con eso. Yo en la PC puse de riesgo de tipo de cambio y riesgo de precio, porque el acero también es un commodity. Y justo ahorita en los videos que ha subido el profe también dice que uno de los riesgos es el riesgo de precio, ¿no? Que Ujú. algunas empresas como que tratan usan algo en un mercado, ay, se me olvidó el nombre, pero tratan de cubrirse de ese riesgo. Y cuando el Con profesor futuros. hizo, sí, ajá, de los futuros, ahí está. Pero cuando el profesor hizo la revisión en clase de, ¿cómo se llama?, de los riesgos que tuvo Aceros Arequipa, no tomó en cuenta el riesgo de precio. Y yo quisiera saber cuándo sí puedo tomar en cuenta ese riesgo como tal, cuando me lo preguntan y cuando no. O si tú sí has contado ese riesgo como un riesgo Sí, o sea, o, justamente, a ver, o ha sido... cuando tú viste cuando revisaste la parte la nota del estado financiero, te sale este riesgo de precio de mercado, ¿no es cierto? Te figura. Lo que pone en el solucionario es básicamente los grandes riesgos, pero digamos que no, al parecer, o según mi entendimiento, digamos, puede ser que no en todos los horarios haya explicado todos los riesgos, digamos, pero en el caso del nuestro sí, ahí mapearon los riesgos principales. Yo igual estoy validando el riesgo de commodities y el riesgo de mercado si lo han sustentado debidamente como está en el nota del estado financiero, porque eso está en el nota del estado financiero. Si está, o sea, es totalmente válido. Sí, depende de cómo lo ha sustentado. Sí, porque yo por ahí me quedé un poco como que no sabía cuándo, o en todo caso, cuándo considero que un riesgo es mayor que el otro, o cómo hacerlo. Eso era algo que no me quedó muy claro, A creo. ver, a ver, los riesgos lo vas a mapear. A ver, primero para terminar de saber la idea. Como hemos visto lo que vamos a evaluar un poco más en el parcial y lo que hemos estado viendo, o sea, hemos visto rentabilidad, hemos visto liquidez y solvencia, que hoy vamos a repasar un poco más de eso, y riesgos, justamente, que es también gran parte de lo que hemos visto. La parte de metodización y lectura del estado financiero puede venir como viene en la PC1, pero yo creo que va a venir en más medidas. O sea, mi expertise, digamos, mi conocimiento en el curso de haberlo dictado varios años, me dice que no va a ser tan enfocado en eso porque el parcial busca que ustedes tengan un poco más de análisis detrás. No solamente que hagan el reajuste, el cambio contable o la reclasificación, que eso ya lo deben de haber llevado hecho, sino que ustedes puedan analizar y brindar una opinión sustentada en justamente esa preparación de información que han tenido que realizar. Entonces, con eso en mira, es lo que comenta su compañera, ¿no? ¿Cuándo puedo reconocer efectivamente este tipo de riesgos? Uno, los puedes reconocer cuando entras a detalle al balance general y cuando comienzas a ver las notas del estado financiero. Dos, recordemos que siempre al inicio de toda nota del estado financiero tenemos un acápite exclusivamente de los riesgos, donde te hace referencia principalmente a tres: riesgo de crédito, riesgo de tipo de cambio y riesgo de mercado. ¿Sí? Riesgo de tipo de cambio, ¿qué cosa es? Cuando estoy expuesto a
fluctuaciones en una moneda extranjera, que no es mi moneda funcional, si quieren para hablar con propiedad y netamente en la terminología financiera. Mi moneda funcional es en la que opero, mi moneda extranjera es la moneda con la cual yo tengo cuentas de balance, sea activo o pasivo, ¿de acuerdo? Y me genera una exposición al tipo de cambio. Por lo tanto, una depreciación o apreciación de lo más común, que es el sol respecto al dólar, me va a impactar en mi diferencia en cambio de estado de resultados. Pero ¿qué pasa? Puedo coberturar utilizando derivados financieros, ¿sí? Si tengo una posición monetaria negativa, que es pasiva, puedo comprar dólares, y si tengo una posición monetaria activa, es decir, que mis activos superan a mis pasivos en dólares, puedo vender derivados financieros. Y con eso llevar mi posición monetaria neta a cero, que es lo ideal. Ahora, ese es un primer riesgo que lo hemos visto, creo, desde que comenzó el curso, y por ese lado creo que ninguno va a tener ninguna dificultad en responder esa pregunta. ¿Qué otro tipo de riesgo hay? Hay el riesgo de mercado, que el riesgo de mercado hace alusión principalmente a los commodities y a cómo esta variación o fluctuación en el precio va a afectar las ventas o la estructura de costos de una empresa. Por ejemplo, para no poner un caso de una minera y no divulgar mayor información de repente. En el caso de Alicorp, por ejemplo, Alicorp es una empresa que está expuesta a commodities como el trigo de repente, ¿sí? O la harina, que también son commodities en el mercado internacional. Y lo que se hace es se compra un futuro para asegurar justamente ese precio y que no se mueva. ¿Sí? En el caso de una minera, obviamente el commodity va a ser el mineral que la minera trabaja o, digamos, extrae y luego lo procesa, tendrá que también coberturarse si así lo considera necesario. ¿Sí? Entonces ese es el riesgo, si quieres, de mercado, que basta que esté mapeado en este capítulo de la nota del estado financiero para que sea un riesgo material. ¿Sí? A ver, ¿y qué digo material? Material es cuando este riesgo, a criterio del auditor, es un riesgo válido. Por ejemplo, si tenemos una empresa que tiene una cuenta por pagar de $1000 nada más en su balance, no es un riesgo material, porque ante una subida o bajada de tipo de cambio, por $1000 no voy a contratar un derivado. ¿Sí? Entonces, tiene que ser reconocido en ese estado financiero. Otro riesgo está el riesgo de crédito. ¿Sí? ¿Qué es este riesgo de crédito? Que también lo deben haber visto en clase con el profesor Toloto. Este riesgo de crédito significa que un cliente no me pague. Quiere decir, por ejemplo, que mis ventas están demasiado concentradas en un cliente o muy pocos clientes, y si cualquiera de esos clientes cae en default, que es bancarrota, ¿sí? No sé si han podido ver las noticias ahora últimamente donde muchas aerolíneas se han declarado en bancarrota en Nueva York, que justamente porque cuando cae en default el gobierno norteamericano les permite reestructurar su sistema de pagos para poder tener un poco mayor de liquidez. Ya, justamente si una empresa que es mi cliente y que yo le tengo una cuenta por cobrar cae en default, prácticamente no le voy a poder cobrar. O le voy a cobrar muy poco o en mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ese también es un riesgo porque si mis ventas están muy focalizadas y mi cliente, soy exclusivamente proveedor de un cliente y mi 80% de mi venta se basa en ese cliente, si ese cliente se me cae, pierdo el 80% de mi venta. Entonces, ese también es un riesgo importante. ¿Sí? Y otro, si quieren, cuarto riesgo adicional, es el que también pudieron mapear en Aceros Arequipa, es el riesgo de tasa de interés, ¿sí? Que también está mapeado en ese capítulo de nota del estado financiero. Este riesgo de interés hace alusión a que si yo tengo deuda financiera u obligaciones financieras contratadas con una tasa variable, es decir, LIBOR más tantos puntos o más tanto porcentaje, quiere decir que si la LIBOR, que lo vimos también antes, la LIBOR recuerdan que es una tasa de financiamiento interbancario que se fija en Londres, si esta tasa se mueve de un mes a otro, ¿sí? De repente este mes es 3, pero el siguiente mes es 5, voy a terminar pagando 5. Supongamos que mi deuda es LIBOR más 2% y lo pago de manera semestral. Justamente hoy día caía el vencimiento de una cuota semestral y pago el LIBOR que está en 2 más 2, 4. De acá a 6 meses tengo que volver a pagar y digamos que el LIBOR ya no está en 2, está en 5. Será 5 más 2, 7. Antes pagaba 4% de interés, ahora estoy pagando 7% de interés. Entonces, eso también es un riesgo porque la empresa está expuesta a esa fluctuación de la tasa interbancaria. ¿Sí? Entonces, para mitigarlo, también hay derivados financieros que te ayudan a contrarrestar ese riesgo. ¿Sí? Hay swaps, hay forwards. ¿Sí? Hay un forward que se llama FRA, que es Forward Rate Agreement, que es un contrato específico, pero no es tanto materia del curso de conozcan eso porque esto ya es un poco más de
En realidad eso ya no se ve mucho a nivel de pregrado, es un poco más de nivel de posgrado, este conocimiento en derivados, cómo se pricean y cómo se transan, pero igual es bueno que lo conozcan por si a alguien le interesa ahondar un poco más en la bibliografía. ¿Sí? Entonces igual hay coberturas, lo que interesa es que ustedes conozcan que existen oportunidades para mitigar ese riesgo a través del derivado financiero. A través de cuál particularmente pueden utilizar swaps, ¿sí? Que ya conozcan cómo funciona el swap no es materia de este curso, pero es materia del curso que conozcan que con un swap o con un derivado pueden cubrir ese riesgo. ¿Sí? Entonces, si quieren, la respuesta va un poco por ahí, dado que este riesgo está mapeado y que lo puedas encontrar dentro de la nota del estado financiero. Y también si de repente no está bien mapeado, tú podrías proponerlo. Si lo justificas bien, va a ser totalmente válido y te lo vamos a dar por válido. Pero es siempre y cuando tú también puedas justificarlo y utilizar la capacidad de análisis que hemos recogido en el curso para brindar argumentos totalmente válidos. Ya me quedó claro, Mario, muchas gracias. Lo que pasa es que yo no, creo que no había captado completamente que cuando había una tasa LIBOR era variable. Yo pensaba que el LIBOR era como que ya estaba medio fijo y creo que por eso por ahí no vi ese riesgo. De acuerdo, Pero ahora ya me quedó claro. Gracias. de acuerdo, no te preocupes. Si quieres, Diego, creo que levantaste la mano. A ver, pues si podrías repetir cómo se llama el último riesgo que dijiste. El riesgo de tasa de interés. Entonces, Ese riesgo de tasa de interés va sujeto principalmente cuando la tasa de una obligación financiera es variable. ¿Cómo saben que es variable? Porque uno va a estar dentro de esta nota, dos, en la obligación financiera va a estar totalmente descrito, porque si va a ser, es variable, va a estar ahí presente. Y tres, cuando vean la palabra LIBOR o EURIBOR, ¿sí? LIBOR, por ejemplo, es la tasa de interés que se fija en el mercado interbancario de Londres. EURIBOR es una tasa de interés que se fija en el mercado interbancario de toda Europa. La más utilizada comúnmente es la LIBOR. En algún momento quisieron utilizar una que era Limabor, creo que en algún momento se quiso crear, pero no llegó a ser muy utilizada comúnmente y no... Existe, está por ahí, pero no es input para ningún préstamo, creo, a la fecha. Y si quieren, para que conozcan un poco más la historia de esto, la Libor justamente tuvo problemas y va a ser reemplazada ahora dentro de poco. ¿Por qué? Porque la Libor, hubieron años donde... A ver, ¿cómo se fija la Libor? Para que sepan, la Libor, el Banco Central... A ver, la Libor es, digamos, para ponerlo en palabras sencillas, se le hace una encuesta a los bancos más grandes del mundo en cuánto está su tasa de fondeo para esa fecha y se saca un promedio, ¿sí? Que es la tasa entre que los bancos se prestan entre ellos. Obviamente los bancos se prestan una tasa menor de la que le prestan a empresas o a personas, ¿no? Entonces se saca un promedio. ¿Y qué pasó? En algunos años particularmente muchos bancos grandes daban información falsa en cuanto que la tasa de interés interbancaria no era la que realmente reflejaba. ¿Por qué? Porque sabían que si daban una cifra un poco mayor, podrían mover la LIBOR a su conveniencia. ¿Sí? Entonces iban a hacer un promedio que les dijeran un monto un poco mayor, ya jalaba la LIBOR un poco más hacia arriba y podían verse beneficiados. Entonces en algún momento en el tiempo hubo un escándalo por ese tema y justamente ahora hay mucho más controles de seguridad para poder determinar la LIBOR. ¿Sí? Pero la LIBOR es una tasa variable que se fija en el mercado interbancario y se fija todos los días, me parece que a la 1 de la tarde en Londres. ¿Sí? A ver, perfecto. Entonces, entrando un poco más al caso, y les voy comentando, chicos, que faltan más o menos 5 minutos para que se acabe la sesión de la primera parte, así que apenas se acabe, eh, les daré un break de unos 5 minutos y saco la nueva sesión en la parte 2. ¿Sí? A ver, entonces en este caso, esta evaluación de Minera Santa Luisa, ¿qué les preguntábamos, por ejemplo? Una pregunta era: explique conceptualmente por qué existe una pérdida por diferencia en cambio por este importe, que en su momento fue este, tomando en cuenta la posición activa de moneda extranjera al cierre del año 2016. Entonces, una pregunta que ustedes deben dominar al 100%, porque saben cuándo la posición es activa, qué pasa si el tipo de cambio sube o baje, y qué efectos tiene en esa posición activa, ¿no es cierto? Entonces, creo que esta pregunta va a ser, si es que se replica algo similar, va a ser totalmente contestada por ustedes. O sea, no me queda la duda de que este tema lo deben de tener ya súper interiorizado. En la parte B, por ejemplo, les pedirían algunos datos puntuales como el valor patrimonial colección, valor de mercado total de la empresa, valores de mercado por acción, era un poquito ir dando simplemente montos o alguna pregunta puntual de escaneo del estado financiero. En este caso podría ser algo similar, no creo necesariamente que sea una pregunta tal cual, pero podría ser, y en este caso tienen un ejemplo de cómo lo han hecho. La parte C
ya es un poco más igual, nuevamente a escaneo. Te dice, con respecto a su entendimiento de la provisión por cierre de mina, registrar los estados financieros, indique los montos registrados por la compañía respecto a cada uno de los siguientes partidas en el año 2016, ¿no? Y te pide, por ejemplo, cierre de mina en IME, en el pasivo, en la depreciación acumulada, depreciación del año y gasto financiero. Entonces, un poco más de escaneo de info y de concretar la respuesta puntual. Cintia, creo que tienes una pregunta, tienes la mano levantada. Sí, en la pregunta anterior que mostraste, decía que las acciones comunes no cotizaban, me pareció ver, y no entendí por qué. A ver, ¿dónde? En la pregunta anterior, ajá, ahí. Ujú. ¿En qué parte? Valor del mercado total al cierre, Ujú. dice aproximadamente, pues las acciones comunes no cotizan. Valor de mercado. A ver, el concepto de valor de mercado por acción es que todavía no hemos entrado en esta parte del curso, de repente en este ciclo puntual ya hemos entrado a ratios ratios bursátiles se le llaman. Todavía no hemos entrado nosotros, eso lo vamos a hacer en la segunda mitad del curso. Y son un poco más a ratios considerando el precio de las acciones en el mercado, en la bolsa de valores. ¿Sí? Se le llama precios de equity, que son acciones comunes, acciones de inversión, y tenemos un poco ahí la apertura de ratios de mercado, ¿no? Bursátiles, por ejemplo, tenemos el PER, tenemos el market cap, pero todavía no estamos entrando mucho a ese detalle. O sea, si quieres en este caso, cuando te piden valor de mercado total, te deberían dar en la nota del estado financiero del patrimonio cuánto fue el valor de la acción a cierre de tal año, y lo que deberías hacer sería multiplicarlo por la cantidad de acciones en circulación. ¿Sí? Que se diferencia Sí. al valor en libros, que es el valor nominal por la cantidad de acciones, ¿no? Que es lo que está registrado en tu balance. Ah, ok, ok. Gracias, María. De acuerdo. Fiorella, creo que también levantaste la mano. Sí, Mario, tenía una pregunta sobre los valores del cierre de mina. ¿Me tienen que especificar si es el valor neto y si en todo caso no lo especifica, pongo solamente el costo? Sí, sí, podrías hacer eso, pero igual estoy seguro que va a estar totalmente identificado. Por ese lado no me preocuparía mucho si quieres. Ok, gracias. De acuerdo. Chicos, queda un minuto. ¿Les parece si voy creando la otra sesión? ¿Prefieren tomar un break de unos 5 minutos para iniciar en 5 minutos? Dale. Sí, ya. Perfecto, chicos. Voy a poner un break de entre 5 a 10 minutos para que puedan tomar un poco de aire y entramos a la última parte de esta revisión y luego con el Excel puntualmente. Perfecto, chicos.